Hoy toca turno a Tim Duncan, el mejor jugador en la historia de los Spurs de San Antonio. Bienvenidos amigos, este es su canal, El Maravilloso Mundo del Básquetbol. Timothy Duncan nació un 25 de abril de 1976 en Santa Cruz, Islas Vírgenes Norteamericanas. Con 2.11 de estatura y 117 kilogramos de peso, Tim Duncan es considerado uno de los mejores postes, uno de los mejores centros en la historia de la NBA. Al lado de Shaquille O'Neal, al lado de Will Chamberlain, al lado de Bill Russell, al lado de Patrick Ewing, al lado de David Robinson. Grandiosa trayectoria como profesional de Tim Duncan. Tim Duncan jugó en la Universidad de Wake Forest de 1993 a 1997 y sus registros como colegial, jugó sus 4 años de elegibilidad en la Universidad de Wake Forest y sus datos fueron maravillosos. Promedió 16.5 puntos por partido en sus 4 años como colegial y 12.3 rebotes en sus 4 años como colegial. Sí, grandiosos promedios en toda su elegibilidad como jugador universitario. En su universidad, en su alma mater, logró también grandes registros porque fue el mejor defensivo de la NCAA en 1995, 1996 y 1997. Fue el mejor reboteador en la NCAA en 1997. Fue All-American, es decir, el mejor en su posición en 1996 y en 1997. Y fue el universitario del año en 1997. Grandiosas estadísticas para un poste, para un centro NCAA. No hay que olvidar que a esos niveles en NCAA destacan muchísimo los jugadores más atléticos, más versátiles. Y Tim Duncan, la excepción, porque con gran estatura, con gran peso, dominó grandes estadísticas, repito, como mejor reboteador, como mejor defensivo y como mejor jugador en toda la NCAA. Tim Duncan ingresó al draft de la NBA en 1997 como primera selección global. Repito, primera selección global, llevándoselo los Spurs de San Antonio, un equipo ya conformado, ya hecho de la mano de David Robinson. Pero Tim Duncan catapultó a los Spurs de San Antonio a llevarlos a grandes títulos NBA. Tim Duncan, una vez ingresando a la NBA, fue Rookie of the Year, novato del año en 1998 y acumuló 5 títulos NBA en 1999, en el 2003, en el 2005, en el 2007 y en el 2014. Fue 2 veces MVP de la NBA, en el 2002 y en el 2003. Fue 15 veces All-Star, llamado al Juego de las Estrellas. Fue 10 veces mejor quinteto NBA. Jugó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, en donde la selección de Estados Unidos logró la medalla de bronce. También jugó torneos FIBA como el Torneo de las Américas, en donde los norteamericanos en 2 ediciones allá en San Juan de Puerto Rico lograron la medalla de oro en 1999 y en 2003. Maravillosa trayectoria de Tim Duncan. Ahí están los datos duros, ahí están los registros que son asombrosos. 5 veces campeón NBA, campeón defensivo, campeón reboteador, Rookie of the Year, MVP de la temporada en 2 ocasiones. Son maravillosos registros para cualquier jugador en la historia NBA. Ahora, analizando ya su trayectoria como jugador NBA, analizando
tuvo grandes actuaciones, fue rival directo de los Lakers de Shaq O'Neal y de Kobe Bryant. Sí, Tim Duncan les puso un alto en algunos 2 años que coincidieron en los playoffs. Grandes registros de Tim Duncan. Tuvo la época en la que jugó con David Robinson, después jugó también con el mismísimo Avery Johnson, con Manu Ginobili. Tuvo grandes actuaciones al lado de un gran equipo comandados por Greg Popovich. Grandioso equipo de los Spurs de San Antonio, pero también grandioso jugador Tim Duncan. Terminó sus 19 temporadas NBA, un jugador muy rentable, muy duradero. Pocas veces se lesionaba, pocas veces se lastimaba, siempre jugando a tope. Sí, fue un jugador muy rentable como jugador NBA, como jugador de los Spurs, porque prácticamente todo el tiempo jugaba. Tenemos registros de que en diversas ocasiones jugó los 82 partidos NBA en temporada regular, más aparte los juegos en playoffs. No hay que olvidar que los playoffs ya en una era reciente, a partir de los años 2000, se jugaban series a ganar 4 de 7 encuentros y fueron series muy desgastantes, pero Tim Duncan siempre se mantuvo sano, duradero, fuerte, resistente. Tuvo partidos de temporadas de 82, 50, 74, 82, 82, 81, etcétera. Un sinfín, la mayoría de los juegos en temporada regular los jugó. Grandioso jugador y terminó con números espectaculares en promedio. 20.6 puntos por partido en sus 19 temporadas NBA y 11.4 rebotes por partido en sus 19 temporadas NBA. Tim Duncan, para mí, uno de mis favoritos. Grandioso jugador en su prime. Es difícil poder decir en su prime porque prácticamente fueron 15 temporadas. Las 15 temporadas All-Star que jugó el famoso y aclamado Juego de las Estrellas. Tim Duncan, maravilloso. Pero bueno, regresando al tema. De sus 19 temporadas NBA, yo considero que 15 jugó a nivel de prime, de su mejor prime, su mejor forma física, su mejor nivel. 15 temporadas NBA. Bueno, en esas 15 temporadas se encaraba muy bien. Fíjense, yo tengo grandes análisis respecto a cómo jugaba Tim Duncan, la posición de centro o la posición de poste. Tim Duncan, que en su momento coincidió en la era de Shaq O'Neal, cuando Shaq una vez ingresaba a pintura, no había quien lo parara, ni siquiera Hakeem Olajuwon, ni siquiera David Robinson, ni siquiera Patrick Ewing. Bueno, Tim Duncan lo que hacía era no permitirle entrar a la pintura, no permitirle entrar al área, es decir, lo mantenía lejos, sí ponía la carrocería y no dejaba que lo moviera Shaq O'Neal. Yo recuerdo mucho esas rivalidades en las que Tim Duncan sí defendía la oposición, pero repito, fuera de la pintura. Y Shaq O'Neal pasaba a ser de un jugador espectacular dentro de la pintura a pasar a ser un jugador promedio fuera de la pintura. Y yo considero que solamente Tim Duncan y Ben Wallace fueron los únicos que pudieron limitar, tanto en temporada como en playoffs, a Shaq O'Neal. No había quien más pusiera. El mismo Dennis Rodman también tenía grandes actuaciones, pero Dennis Rodman sí permitía que ingresara Shaq a pintura, pero Tim Duncan no. Grandiosa estrategia de mantener a Shaq O'Neal fuera de la pintura. Sí, de verdad que Tim Duncan es considerado uno de los mejores postes. Yo lo considero indudablemente en el top 3 de los mejores postes, de los mejores centros en la historia de la NBA. Y por ser un jugador muy completo, hay quienes no solamente lo ponían en la posición de poste o centro, sino también en la posición de delantero de poder, al lado de Kevin Garnett, al lado de Chris Webber,
al lado de grandes delanteros de poder que había en esa época con Karl Malone, con Charles Barkley, grandes delanteros de poder. Tim Duncan destacaba encima de ellos. Simplemente en esa posición de delantero de poder no había quien lo parara, no había. Tenías que ponerle un centro, un poste de fuerza, de potencia, y a ellos se los llevaba por velocidad y por habilidad. Era muy difícil poder marcar a Tim Duncan. Tenía que ser un jugador demasiado completo. Tim Duncan se llevaba en las espuelas a Shaq O'Neal, se llevaba en las espuelas a Hakeem Olajuwon, a Patrick Ewing, y cuando le ponían un delantero de poder, los dominaba a base de físico y de fuerza. Grandioso jugador de Wake Forest, Tim Duncan. Desde Santa Cruz, Islas Vírgenes Norteamericanas, Tim Duncan, uno de los mejores postes en la historia de la NBA. Saludos y bendiciones desde la Ciudad de México. Gracias y bye bye.